Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amoroso. Gracias, Padre Santo, por este altar que se abre, Señor, para que nosotros podamos impartir estas clases, Señor. Estas clases, Señor, que están siendo de bendición a tu pueblo. Padre Santo, Padre bueno, tú nos permites a nosotros tener la oportunidad y el denuedo de poder hacer tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa misión que tú has puesto en nuestro corazón para que llevemos tu palabra, Señor. Laura, Sisa y Huáscar Cisa están dispuestos, Señor, a servirte desde ahora y para siempre, para la gloria de tu nombre. Es la forma en que queremos adorarte y alabar tu santo y divino nombre. Estamos trabajando en el capítulo de Hebreos 6 de la clase del libro de los Hebreos. Vamos ya hoy a entrar en lo que es el capítulo 6. Laura estará llevándonos por ese camino de la enseñanza para que nosotros abracemos esta clase de una manera que nos sirva a cada uno de los creyentes, porque en cada uno de ustedes hay un ministro competente del nuevo pacto y necesitamos tener la palabra viva y eficaz en nosotros para nosotros poder llevar ese mensaje y esa misión que Dios nos ha comendado a todos, de llevar su evangelio por todas las naciones. Bendiciones, amados hermanos. Laura, bendecida eres, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo está ahí ávido de escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Una vez más estamos agradecidos de Dios de que estemos en este espacio para impartir esta enseñanza acerca del libro a los Hebreos. Y vamos por el capítulo número 6, una señal de peligro y el riesgo de apartarse. Hay una parte de un versículo de este capítulo 6 que dice, por tanto, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Entonces, siempre hemos hablado de la vida cristiana como un proceso de crecimiento, de madurez, de ir avanzando a nivel espiritual para ir adquiriendo mayor compromiso con la obra de Dios, mayor compromiso con el testimonio cristiano. Y vemos y hemos estado viendo los capítulos anteriores en el libro de los Hebreos que hay enseñanza específica de la vida cristiana y que a cada momento debemos estarnos recordando lo que dice la palabra, vivir por la palabra, estar haciendo que ésta se haga efectiva en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestro actuar, que siempre estemos siendo guiados por la palabra. Y en esta lección se estará nuevamente hablando, en este capítulo 6 se estará hablando a los hebreos en esta ocasión, y hoy se le está hablando a la iglesia de Cristo de dejar lo que son rudimentos de la doctrina y vamos adelante hacia la perfección. Entonces, voy a estar leyendo estos primeros versículos para explicar. Dice específicamente a partir del versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Recordemos que estamos hablando de la vida cristiana como un proceso, el cual tiene que ir avanzando hacia la madurez. Dice que crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aquí nuevamente hace ese llamado. Dejando los rudimentos, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está hablando aquí acerca de prácticas que se venían haciendo bajo lo que es el antiguo pacto. Estas cosas que se hacían para cumplir con un requisito religioso y alcanzar lo que es gracia y favor de Dios. Entonces, le está diciendo, hay ahora una forma, un camino. Dejemos estos rudimentos y esto haremos si Dios en verdad lo permite.
porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce aprovecha aquello por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojos es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque le hemos hablado, después siendo un poquito fuerte de que vean, necesitamos que pasen a otro nivel y que vamos a dejar estas cosas, estemos persuadidos de que estamos llamados a cosas mejores. Vamos adelante, son como palabras clave. Vamos adelante a la perfección y que estemos persuadidos de que hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. Hay una vida abundante, hay paz, hay gozo y que debemos entrar en ese, uno de los versículos uno de los capítulos habla de entrar ese reposo de Dios, esa bendición de ser hijo por lo que Cristo hizo y empezar a disfrutar de esas bendiciones. En el capítulo anterior vimos que había una señal de peligro. ¿Cuál era en ese momento la señal de peligro que hablaba? Que se habían hecho de oídos sordos. Dice que tenían los oídos embotados. Entonces, a medida que los cristianos de Hebreo ya podían ver que se acercaba la persecución, existía nuevamente el peligro de apartarse de su confesión de Cristo y regresar nuevamente al judaísmo. Le está hablando, dejen ya esos rudimentos. Le dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Entonces, cuando se veían muy presionados acerca de vivir la vida para Cristo y entrar en ese pacto, lo que implica el pacto con Jesús, ese nuevo pacto, ellos estaban con el peligro o estaban en riesgo de que de apartarse de esa confesión, regresar a sus prácticas antiguas, donde se fundamentaba todo en la obra. Y el escritor quería llevarlo a ese camino de poder entender que sean iluminados de que por gracia, que Jesús ya lo había hecho. Entonces, por eso el escritor habla, y lo vemos en ese capítulo anterior, de aspectos infantiles que refiriéndose a su práctica del judaísmo, que tenían que ver con todos los rituales que se hacían. Los animó a que como cristianos debían crecer espiritualmente y que debía desarrollarse hasta la madurez. Y no solamente esta palabra es para la iglesia de los hebreos, sino que está hablando la iglesia de Cristo de hoy día, dejando ya las cosas, los rituales pasados, los rudimentos, las cosas de niño, dice, crezcan a otro nivel espiritual y vamos a desarrollarnos hacia esa madurez, dejando los rudimentos, o sea, todos los principios elementales de la doctrina, o sea, abandonando la palabra que al principio habían aprendido acerca de Cristo. Entonces, que decía, para un estudiante que ya va en un nivel avanzado, imagínenselo secularmente, un estudiante que ya vaya a secundaria, que venga nuevamente a decir, no, es que me hace falta lo que me daban en la clase de materno, que me daban en kinder. Entonces, ya se supone que todas esas enseñanzas básicas elementales de los primeros grados ya fueron superadas, entonces está ahora en otro nivel. Entonces, el escritor pretendía que a nivel espiritual los creyentes estuviesen preparados para realizar un viaje hacia el trono de Dios, hablando espiritualmente. Le decía, vamos hacia adelante. Le está indicando que una trayectoria horizontal,
le está hablando, no le está hablando de perpendicularmente, le está hablando hacia adelante. Vamos hacia adelante, una trayectoria horizontal. Y la expresión a la perfección señala a la madurez. Vamos hacia adelante, a crecer, vamos a una etapa de madurez. Entonces, y aquí le menciona que en el Antiguo Testamento habían 6 hechos fundamentales que figuraban a Cristo en el ritual. Entonces, todos esos símbolos, todo eso eran ceremonias que se hacían. Recuerden que todo lo del antiguo pacto era una sombra, era figura de lo que se habría de manifestar cuando Cristo viniese. Entonces ya Cristo vino, entonces le está diciendo, no hay que volver. El arrepentimiento de las obras muertas, fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de mano. Entonces, el arrepentimiento de las obras muertas. Entonces, ¿qué eran? Las obras de la ley. Le está diciendo, ya esas obras no le sirven. Ya Cristo ofrece un mejor camino para alcanzar la gracia. Se ofreció a sí mismo y pagó el precio. Ellos estaban constantemente tratando de cumplir la ley después de que ya se quebrantaban la ley, volvían y se arrepentían, volvían a su rito porque sentían que estaban fallando con lo que eran esas obras. Y le dice, ya son obras muertas. El escritor le estaba diciendo que todo eso era totalmente infantil. Ya conocieron la verdad. Jesús es la verdad. Jesús ahora te revela al Padre. Entonces, ¿por qué nos devolvemos a las prácticas antiguas, a obras muertas? Luego le dice la fe en Dios. Entonces, ¿qué recuerda esto? Nos recuerda que en el Antiguo Testamento enseñaba la fe en Dios. Así que simplemente era decir que uno cree en Dios, no significa que uno haya llegado o haya alcanzado muy lejos. Entonces, en el ritual del Antiguo Testamento se presentó una fe en Dios por medio de un acercamiento a Él a través de los sacrificios. Entonces, no es como diciendo, bueno, es que tener fe en Dios ahora es mal. No, el significado que tenía para ello. La fe en Dios, ¿qué significaba para ello? Y hacer todos los sacrificios, todos los rituales que le demandaba la ley para acercarse a Dios. Entonces, no lo estaban haciendo por medio de Cristo y su sacerdocio, sino que estaban retomando todas las ceremonias y rituales pasadas. En el tiempo actual, para la iglesia, para el pueblo de Dios, ¿en qué se traduce esto? Que nosotros estemos tratando de fundamentar nuestra fe, nuestro desarrollo, nuestra madurez en las obras, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras habilidades, nuestras capacidades para alcanzar más gracia o más favor o agradar el corazón de Dios. El corazón de Dios ya fue conquistado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es lo que el escritor le está tratando de dar a entender al pueblo de Hebreo, a la iglesia de Hebreo en ese momento. Hoy es a la iglesia de Cristo. Ya Él lo hizo en la cruz de Calvario, entonces ya no solamente voy a ganar esa fe a través de las obras, de un sacrificio, de lo que yo pueda. Hay personas que, ¿cuáles son las obras que hoy muchas veces la iglesia pone como y que son prácticas buenas y que es una buena disciplina? O voy a hacer 40 días de ayuno, 40 días de oración, voy a hacer esto, voy a hacer silicio, entonces empiezan a hacer prácticas espirituales para alcanzar más fe, agradar el corazón de Dios. Y Cristo ya lo hizo. Estas prácticas no estoy diciendo que sean malas, sino que cuál es el fin, por qué lo hacemos, porque realmente queremos conocernos a nosotros mismos, que nuestra naturaleza esté sujeta bajo el Espíritu, o realmente para ganar favor, gracia y agradar el corazón de Dios. ¿Para qué lo hacemos? Habla también de la doctrina del bautismo. Entonces, en este momento habla de no el bautismo como tal, sino el lavamiento.
Entonces no tenía, no, ese de la doctrina del bautismo no tenía nada que ver con lo que es el bautismo como se conoce ahora bajo el nuevo pacto. El escritor en ese momento se estaba refiriendo a un ritual del Antiguo Testamento de un lavamiento. Entonces, habían varios lavamientos. Los cristianos de hebreo estaban queriendo retomar esa práctica que era solo una sombra, le decía, es una figura. Aquella práctica figuraba a Cristo, que sería la realidad. Entonces, que a través de Cristo, a través de lo que él hizo, del bautismo, de su sello, ya estamos purificados, estamos limpios, somos purificados por su sangre, somos lavados por su sangre. Entonces ya no es necesario el ritual del lavamiento como hacían ellos. La imposición de manos, también ese era un ritual del Antiguo Testamento. Cuando un hombre o una persona traía la ofrenda de un animal, colocaba las manos sobre la cabeza de él para indicar su identificación con este animal. Entonces, recordemos que el animal en el ritual del sacrificio toma el lugar de la persona. Entonces, en lugar de que la persona pague por el pecado, él deposita sus pecados sobre este animal y este animal es eso sacrificado en su lugar. Entonces, la imposición de mano de ir a poner la mano, colocar su mano en la cabeza de el animal para indicar esa identificación con este animal, y el animal estaba ocupando ahora su lugar ante el altar del sacrificio, cuando ya no tenemos que hacer esto. Ya Cristo, en nuestro Cordero sacrificial, hizo un sacrificio una vez y para siempre. Entonces, por eso el escritor puntualmente le está diciendo las cosas que estaban tratando de volver a practicar cuando ya todo eso tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. En cuanto a la resurrección de los muertos, pues se enseñaba en el Antiguo Testamento en ese momento que necesitaban pensar en la resurrección de Cristo y en un Cristo vivo. En este versículo en este versículo está hablando, o sea, ya no es ver el tema de la resurrección de los muertos como algo que tienen que esperar, sino que ya se cumplió en Cristo, ya lo hizo para que nosotros ahora lo recibamos como un Cristo vivo, como un Cristo que está siempre presente, que no está muerto, que no está en una tumba. Y finalmente le menciona el juicio eterno que también fue enseñado en el Antiguo Testamento. Entonces, estaban, al estar buscando cumplir con los rudimentos de la ley, estaban nuevamente, recordemos que este viejo pacto estaba cargado solamente de juicio, de condenación, y que ellos no lograron, y que era imperfecto, y no lograron cumplirlo. Y que era una figura de lo que había de ser. La realidad y el cumplimiento ahora viene en Jesús y le había sido enseñado. Entonces, ahí viene una declaración de fe y dependencia en Dios, cuando le dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué expresa esto? La completa dependencia que el escritor estaba depositando a los creyentes, estaba tratando de depositarle que entendieran que Dios era en su infinita misericordia y bondad que le había escogido para sí, lo había traído para sí, y que debían seguir avanzando a la madurez. Entonces, y dice, y que esto suceda bajo la voluntad de Dios, que todo lo que sucede, que todo lo que nosotros vamos a estar avanzando, creciendo, ver que dependemos totalmente de Dios y de su voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Dice que es agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. ¿Y cómo tenemos nosotros la santificación? A través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hace esta declaración de fe y dependencia. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Una completa dependencia de Dios por parte de los creyentes. Si seguimos avanzando
hacia la madurez espiritual, nos damos cuenta que estamos caminando bajo su soberana voluntad. Porque es imposible, aquí entraría como algo un poquito confuso. Es imposible que lo que una vez fueron iluminados, recordemos que este mensaje es para persona cristiana. Recordemos que siempre hablaba a los hermanos y ya está hablándole a creyente. Fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron las buenas obras de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces empieza a decir como si ya tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, como ya entraron a este pacto de salvación con Cristo Jesús. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de todas estas maravillas y las buenas cosas que Dios ofrece, ahora no estén dando fruto de madurez. Ahora no estén tomando con seriedad su proceso de crecimiento espiritual. Entonces, la persona está diciendo aquí, son salvas porque han depositado su confianza en Cristo como su Salvador. Lo esencial no es la cantidad que tiene la fe de la cantidad de fe que tiene una persona, sino a quién está dirigida esa fe. Entonces, los cristianos están salvos y seguros en Cristo. Ahora que vamos a aclarar que sin lugar a duda tenemos nuestra salvación segura porque Cristo lo establece y nos dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, porque el versículo anterior se puede prestar para confusión cuando dice que lo que fueron iluminados, lo que gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero lo que produce espino y abrojo es reprobado. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos a cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces pareciera que está diciendo, si ustedes nos siguen, ya que recibieron la palabra, ya que recibieron la salvación, van a ser reprobados, van a ser quemados. Sí, le está queriendo decir, ya han tenido la oportunidad de conocer la verdad, de vivir la vida abundante, ¿por qué no dar fruto de esa vida? ¿Por qué no dar testimonio de esa vida? Entonces, sin lugar a dudas, nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, pero si nosotros por negligencia o por no comprometernos tenemos una vida de derrota, por estar haciendo práctico o queriendo centrar nuestra fe y nuestra confianza en la obra y no en Jesús y en lo que él hizo en la cruz del Calvario, pues vamos a tener una vida de derrota, no una vida de victoria, porque vemos que nuestra salvación no depende de lo que nosotros hacemos. Ya Cristo la compró y eso no se está cuestionando, no está bajo ninguna duda. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 33 dice entonces, de ese mismo capítulo 8 de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es que justifica? Dios es el que justifica. El trono de Dios está detrás del hombre más débil y más humilde, pero que ha venido a confiar en Cristo. Y hoy no hay ninguna inteligencia creada en el universo de Dios que pueda presentar una acusación contra uno de estos que ha sido justificado a través de la fe en la sangre de Cristo Jesús.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te justificó? ¿Quién te escogió? Dice que fue Dios. Y continúa, ¿quién es quien te condena? Cristo fue el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar de ese gran amor? Se empieza a mencionar una serie de cosas: tribulación, angustia, enfermedad, el peligro, el hambre, la desnudez. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, entonces empieza a decir todas las posibles cosas que pueden suceder y que ninguna de estas hacen que el amor de Dios, que la mano de Dios nos suelte, que somos su pueblo escogido y que no hay quien nos condene, porque ya Cristo pagó el precio. Y por si queda alguna duda, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, no podrá apartar de ese amor, de esa misericordia, de esa gracia, que es en quién, en Cristo Jesús. Y siempre todo vemos cómo va y regresa al autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. El Señor Jesucristo también pronunció algunas declaraciones en cuanto a nuestra seguridad absoluta de que lo que Él hizo en la cruz de Calvario es un sacrificio perfecto, presentado una vez y para siempre, y que nos da la salvación. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Él dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo le doy vida eterna. Eso que dice que da vida eterna es que no es cortada en ningún momento, que te la dio y te la dio para siempre. ¿Qué clase de vida? Una vida por la eternidad. Si usted pudiera perderla, entonces no sería eterna. Él dice que nos da vida eterna, nos da vida eterna por siempre, para siempre. Si te la da hoy y mañana hiciste algo que no estuvo en su voluntad, entonces te la quita, quiere decir que no era una vida eterna. Y continuó diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces tenemos la palabra de Jesús, que es nuestro garante y nos da la seguridad absoluta de que por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tenemos la salvación eterna, estamos justificados ante el Padre. Entonces, no se trata de nuestra capacidad para aferrarnos o asirnos a Jesús, sino de la capacidad que tiene Él para asirnos a nosotros. Dice, están en mis manos, no perecerán jamás y no me serán arrebatadas. No es nuestra capacidad, no es por lo que nosotros hacemos que tanto podemos asirnos de Él. Es la capacidad de Él para asirnos, para sostenernos. Él dijo con toda la sabiduría infinita y con toda autoridad de su deidad que Él puede sostenernos y que aquellos que confían en Él jamás perecerán. En este capítulo 6 encontramos a creyentes genuinos, porque estos son identificados como tales de mucha manera. Se ve en el capítulo 4 que se hablaba que aquella persona que eran tardo para oír o sordo para oír o tenían los oídos embotados, o en Hebreos 5:1 que dice que no, si no estaban muertos en sus transgresiones y en su pecado, no dijo están muertos en delitos y pecados, sino que dice son personas que están tardo para oír, que tienen los oídos embotados, que son niños, que están actuando como infante, porque le está hablando a creyentes genuinos.
Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Está hablando de la condición anterior. Entonces ya ahorita se está hablando con creyentes que no son participantes de esta muerte y de este delito y de este pecado porque ya fueron justificados por Jesús. Entonces, por eso dicen Hebreos 5:12, porque ya debiendo ser maestro, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que le vuelva a enseñar. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque le dice, espiritualmente hablando, están regresándose a la primaria cuando ya deberían estar en un nivel de maestría de ser maestro. Una persona que no es salva no necesita leche. ¿A quién se le da la leche? A quienes necesitan ese proceso de crecimiento. Lo que necesita una persona que está muerta es la vida. Por eso queremos como clarificar que aquí está hablando para los creyentes. Es una llamada de atención para el creyente, para el que ha entrado en ese pacto de salvación, y no está hablando de que si no cumple con, va a perder o se le va a quitar o va a ser maldecido o va a ser quemado. Le está hablando de no continuar en esa vida de crecimiento y de madurez espiritual. Va a pasar por la pena de estar viviendo vicisitudes y calamidades cuando Él te ha ofrecido una vida mejor, una vida abundante. Entonces, por eso no le está diciendo necesitan vida, necesitan arrepentirse, necesitan un nuevo nacimiento. Le dice necesita que se le dé alimento. ¿Y cuál es el alimento del creyente? Es la palabra. Es la palabra. Entonces, Hebreos se está dirigiendo a cristianos que estaban en un periodo de infancia espiritual y estaban caminando hacia ese desarrollo y esa madurez espiritual. Y hoy lo está hablando para la iglesia. Entonces, en esta ocasión, el escritor no está hablando cuestión de la salvación, está describiendo o está hablando a individuos salvos. Ellos dice, fueron iluminados, usaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, usaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del mundo venidero, o sea, de todas las promesas que Dios tiene para su iglesia hacia futuro. El escritor estaba hablando de la recompensa que son el resultado de la salvación y recayeron, o sea, que sean otra vez renovados para arrepentimiento y no para salvación. El arrepentimiento es una actitud que Dios ha pedido a los creyentes que adopten. Entonces, en ese versículo 6 no está diciendo que sean renovados, que vuelvan a entrar a esa renovación, no para salvación, sino para qué, para que entren en esa actitud de crecimiento, de madurez. Entonces, estaba hablando del fruto de la salvación, no de la raíz de la salvación. Si usted ha sido salvo por Jesucristo, tiene que dar fruto de salvación. No está cuestionando la raíz de la salvación porque esta no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo y lo hizo una vez y para siempre, siempre reitero. Es qué fruto como persona salva está dando usted. Observemos otra vez que dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Perteneciente a quién? A la salvación. Aunque hablamos así, aunque estamos hablando de esta manera, explicándole nuevamente estos detalles de las cosas que están haciendo, estamos persuadidos, o sea, estamos llamados a cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la salvación? Cuando Cristo nos da la salvación, dice que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una vida de victoria y de bendición vienen añadidas con la salvación. Entonces aquí le está hablando, estamos persuadidos, estamos llamados, estamos requiriendo que vayan a esas cosas mejores que pertenecen a la salvación. No se conformen solamente a decir, bueno, ya soy cristiano, ya el Señor me ha salvado y aquí me quedo, sino que le está diciendo,
procuren avanzar hacia esa madurez, hacia ese crecimiento que te hace vivir una vida abundante. En ese momento no se estaba discutiendo, no se estaba argumentando acerca de la salvación de ese pueblo, sino que le estaba haciendo ver que hay elementos importantes que acompañan la salvación y que debemos nosotros de vivirla. El escritor estaba hablando del fruto de una vida cristiana, de la recompensa que la persona recibe como resultado de dar ese fruto. Entonces, todo el pensamiento que inspira este pasaje lo expresa una advertencia contra la posibilidad de que los lectores pueden perder la recompensa, que dejar de vivir una vida abundante. ¿Qué es el peligro que existe? Que todas sus obras, al ser probada por el fuego, se consumieran y entonces no quedara nada más para lo cual pudieran recibir recompensas. Recuerde que hace esa comparación, que va y encuentra solo espino, no encuentra fruto, quemado, maldecido, echado fuera. Está hablando de que cuando Dios ve tus obras, y no estamos hablando de obra para salvación o para agradar a Dios, sino el fruto de una vida cristiana para que se pueda comprender mejor. Esto trae recompensa para tu vida. Y si no está dando fruto, no hay recompensa. Vemos 1 Corintios 13, 12, 13, que nos dice: si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedra preciosa, o con madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, será probada por fuego. Ya sus obras, Dios la va a probar. Porque la tierra que bebe la lluvia y produce hierba y provecha, recibe bendición de Dios. Está diciendo, si usted da buen fruto, ¿qué recibe? Bendición. Entonces, por eso dice, en cuanto la tierra produce, entonces le es provechoso la lluvia, cumple su propósito. Se justifica la bendición de la lluvia para la tierra, porque está dando fruto. El autor a los Hebreos explica este punto. Usted ha sido bendecido. ¿Dónde están entonces sus frutos? Usted ha sido salvo. ¿Dónde están sus frutos? Dios busca lo que crece en nosotros, después nos bendice, especialmente lo que crece en términos de madurez espiritual. Pero dice también lo que produce en espino y abrojo, o sea, no está dando fruto, solamente está echando hojas y hojas y hojas que se secan. Dice que es reprobada. Si el suelo que ha sido bendecido por la lluvia se niega a llevar fruto, entonces ¿quién puede culpar al granjero por quemarla? No está dando fruto. El crecimiento y el llevar fruto son importantes para cuidarnos de recaer, de no tener esa vida que Cristo quiere que nosotros tengamos. Cuando en verdad llevamos fruto, pertenecemos en Jesús, de acuerdo a que nos dice Juan 15:5, sin peligro de recaer. ¿De qué es recaer? Recaer en viejas prácticas. ¿Qué es recaer? De recaer en estar en enfermedades, en calamidades, en pobreza, en un montón de cosas que no son la que debe vivir un hijo de Dios y que ha sido sellado para salvación. Pero en cuanto usted dice, estamos persuadidos a cosa mejor. A pesar de que hablamos con severidad, a pesar que le estoy llamando la atención fuerte, el autor a los Hebreos confía que ellos realmente continuarán en Jesús y que su perseverancia es una de las cosas que pertenecen a la salvación. Perseverar es un elemento importante que pertenecen a la salvación. En más de una ocasión, cuando Jesús le llevan a la mujer pecadora y él la ve y le dice que nadie te acusa, yo no te acuso, le dice, ve y persevera
en este estilo de vida que te estoy enseñando. No peques más. Entonces siempre se habla de permanecer, de perseverar en lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces dice, es una de las cosas que pertenecen a la salvación, perseverar. Aunque hablamos así, el versículo 9 es un versículo de aliento, está tratando de alentarlo, animarlo. Estos cristianos están en peligro de caer en una condición espiritual muy precaria, pero no que tenían una rebelión calculada, sino por un desaliento, desánimo, porque estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo y necesitaban ser advertidos de los peligros que corrían en estar haciendo prácticas y rituales y obras muertas para agradar a Dios, pero también necesitaban ser animados a que fijaran su vista en las cosas venideras, en lo que Dios le había prometido. Entonces, esa segunda parte de este capítulo, a partir del versículo 10, empieza como este mensaje de ánimo, de consuelo, de aliento. Vemos en Hebreos 6, 10, 12. No se desanimen ni piensen renunciar a Jesús. Dios aún no se ha olvidado de ustedes. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que le han mostrado. Entonces, ya después que le empieza la corrección de las cosas que han estado haciendo que deben cambiar para mostrar que de verdad están caminando hacia la perfección, hacia la madurez, le dice, Dios no se olvida de cómo se han esforzado. Dios no se olvida de su trabajo de amor. Cuando están desanimados, a menudo pensamos, no, sí, o cuando nosotros mismos humanamente estamos desanimados, Dios se ha olvidado o Dios se ha olvidado de su pueblo. Dice, Dios no se olvida de vuestras obras y del trabajo de amor que han mostrado. Dios dejaría de ser Dios y él sería injusto. Por eso está diciendo, Dios no es injusto. Si él se olvidara de tales cosas, sería un Dios injusto y él es justo por naturaleza. Dios ve y recuerda. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma hasta solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. O sea, le dice, continúen haciendo un buen trabajo, sigan adelante con esta esperanza hasta el final. Imiten aquello que heredan, no que ganan, lo que heredan las promesas de Dios. Las promesas de Dios no se ganan. La salvación no se gana. Dios nos la da como regalo. Dios nos da su promesa como herencia o como garantía al cumplimiento de ese pacto en Cristo Jesús. Cuando estamos desanimados, como lo estaban los del pueblo de Hebreo, nos podemos hacer perezosos con facilidad y dejar las prácticas de seguir creciendo en la palabra, de seguir dando testimonio de esa salvación. Y el autor entonces anima como un entrenador que está impulsando a su equipo a seguir adelante. Sigamos hacia adelante, hacia la perfección, sigamos creciendo. Si no, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Entonces, le está volviendo a mencionar, recuerdan al patriarca Abraham, imiten aquello que han encontrado la clave para alcanzar la promesa de Dios. Le está diciendo la fe y la paciencia, como la demostró Abraham. Vemos, pero gracias a Dios, Abraham no tuvo que tener una fe perfecta, una paciencia perfecta. Si Abraham tuvo debilidades igual que nosotros, entonces nosotros podemos tener algo de su fe y algo de su paciencia. Le está diciendo, seamos imitadores de aquello que por la fe y por paciencia heredaron la promesa. Heredaron la promesa, no que consiguieron, no que la pudieron alcanzar por sus méritos. Fe y esperanza. No se hagan perezosos, sigan avanzando, no dejen que el desánimo lo vuelva perezoso.
esa es una actitud perezosa, lo que realmente nos hace sentir con ganas de renunciar, de volver atrás, de no dar ese testimonio de creyente, de una persona salva. Entonces, perdemos el deseo de continuar y entonces perdemos el deseo de seguir adelante, de avanzar. Recordemos que es un proceso y hay que avanzar. No podemos darnos el lujo de quedarnos estancados, quedarnos como niños espiritualmente hablando, no quedarse estancado en un punto, sino que le está diciendo, no se hagan perezosos, hay muchas cosas que vivir y que alcanzar en Dios y de sus promesas, y necesitamos avanzar hacia ello. En el versículo 13 al 18 habla de que no se desanimen porque las promesas de Dios son confiables, fiel es el que prometió. Y habiendo esperado con paciencia durante este tiempo de soportar pacientemente, muchos cristianos, ¿qué le pasa? Son atacados, se pregunta si ellos también o tendrán la promesa de Dios, es que Dios me dijo, es que Dios prometió, y usted está esperando que en su tiempo se cumplan las cosas, pero Dios tiene un tiempo para cumplir sus promesas y cada uno lleva un proceso de manera individual. Somos la iglesia del Señor, pero con cada individuo el Señor lleva un proceso al cual nosotros debemos fielmente, con paciencia, apuntarnos para crecer a la estatura que el Señor quiere llevar. Entonces, Dios vino por Abraham, incluso selló su promesa con un juramento. De hecho, no pudo jurar por otro mayor. Recordemos que humanamente siempre se jura por alguien muy importante, por alguien mucho mayor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Juró por sí mismo. Y este juramento es una muestra de que la promesa de Dios nunca cambia. La promesa de Dios nunca cambia. Él no tiene sombra de variación. Por eso le dice, esperen, habiendo esperado con paciencia, crean que el que ha prometido es fiel, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un seguro consuelo. ¿Cuáles son esas dos cosas que no cambian? Son la promesa de Dios y su juramento. Es imposible que Dios mienta en estas cosas. Lo que él promete lo cumple y dice que juró por sí mismo para que tengamos un fortuito consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros. Dios tiene consuelo, Dios tiene esperanza para su pueblo. No se desanimen, que Él siempre se acuerda de lo que ha prometido. Entonces en el versículo 19 dice, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma. El ancla es una figura, es un instrumento que se utiliza para dar firmeza y es sumamente importante en los tiempos de tempestad, de tormenta. Entonces, es una figura que representa la esperanza en el mundo antiguo. Aquí que está recordando especialmente que nosotros estamos anclados en algo que es firme, pero que no se ve. Algo que es firme. Dice, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma. No se necesita un ancla para mares en calma. Mientras más duro, más terrible esté el clima, más importante se vuelve el ancla para mantener firme la barca. Entonces, no aplica perfectamente y nosotros para decir que estamos anclados arriba en el cielo o abajo en la tierra. Estamos anclados a la esperanza de lo que Él nos ha prometido, de esa vida abundante, de darnos su victoria, que tenemos su sangre, que tenemos su nombre y que tenemos todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. Recordemos que en el antiguo pacto había un velo que dividía al pueblo.
de la presencia de Dios. Cristo quitó el velo y entró a este lugar por nosotros. Fue el precursor de esta esperanza. Esta esperanza nos lleva hasta la misma presencia de Dios. La esperanza es lo opuesto al desaliento. Por eso los judíos, cristianos, los hebreos, estaban batallando con el desaliento, con ese desánimo que le venía de no poder, de tratar de cumplir las expectativas de una vida cristiana amparándose en los rudimentos de la vieja ley. Entonces, dice que Jesús entró por nosotros como nuestro precursor, como nuestro, el modelo que nosotros teníamos que seguir. Entonces, habla que Jesús entró a esa presencia para guiarnos y que nosotros también pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Él es nuestra guía, nuestro modelo, ese es el líder que se sigue. El sumo sacerdote no entraba en el velo. El sumo sacerdote desde afuera presentaba el sacrificio. Él no era un precursor, solo era como un representante. Jesús ahora dice que entró a la presencia íntima del Padre para que su pueblo que pueda seguirlo. Cuando se habla de un precursor, se habla de una persona de gran reconocimiento en el ejército, que es el pionero de alguna cosa, que fue el que inició algo, el que avanza sabiendo que otro le van a seguir. Por eso habla aquí el escritor y dice, Jesús entró por nosotros como precursor. Entró, dice, dentro del velo, atravesó el velo hacia la íntima presencia de Dios para que hoy nosotros podamos seguirlo. Dentro del velo, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, vuelve nuevamente y le devuelve al pueblo decirle, este es nuestro representante ahora. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Era reiterativo este mensaje. Y la orden de Jesús en su sacerdocio no es de la tierra, no de la tribu de Leví, sino que viene del cielo. La analogía del templo detrás del velo recuerda al autor de Hebreo que estaba hablando a Jesús como nuestro sumo sacerdote para siempre. Está diciendo, no es de acuerdo al sacerdocio levítico, que el sacerdote llegaba hasta cierto punto. Ahora estamos ante un nuevo sacerdocio bajo la orden de Melquisedec, un sacerdocio celestial, y que Cristo entró como precursor para guiarnos hacia esa presencia en Dios. Entonces es el mensaje del libro de los Hebreos en el capítulo 6 y nos llama a dar fruto que son parte de tener la salvación, a dar fruto de madurez, avanzar, dice avanzar hacia adelante a la perfección. Y la palabra nos dice que estamos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto. Cristo es nuestro precursor, es nuestro pionero. Fue quien inició todo esto para que nosotros ahora avancemos y le sigamos y que nos convertamos realmente en verdaderos discípulos. El discípulo sigue y hace lo que ha hecho su maestro. Y nosotros, si somos sus discípulos, debemos vivir como él vivió. Debemos seguirle en todo momento, dando testimonio y dando fruto de que tenemos vida, de que tenemos paz, de que tenemos gozo y que tenemos su victoria. Dios le bendiga abundantemente, el pastor Huáscar con nosotros.
Hay una sola presencia, hay un solo poder, hay un solo bien, hay una sola perfecta y justa acción en todo el universo y en nuestras vidas. Y esa presencia es Dios. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora, Señor. Este altar a través del cual nosotros llevamos tu palabra, Señor, tú nos has bendecido, tú bendices nuestras vidas y bendice la vida de aquellos que son alcanzados, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ese es el ancla, Señor, que tenemos nosotros para esa seguridad de nuestra salvación, para esa seguridad de nuestra redención, para esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús para alcanzar esa luz que tú siempre nos das a través de tu palabra. Bendice, Señor, a nuestra amada pastora Laura, que ha tenido a bien llevarnos por el camino de tu verdad, Señor, en este día, y así también haremos el próximo viernes y el próximo sábado, llevándole la palabra de verdad del nuevo pacto. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amoroso, por esta clase que hemos recibido y que seguiremos recibiendo acerca del libro de los Hebreos. Bendiciones, amados hermanos, y recuerden a cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo, que tenemos asamblea mañana de domingo en nuestro culto a las 10 de la mañana en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, y tenemos también a las 5 de la tarde nuestro culto glorioso en Isley Terra, el 11 de Amityville Street. Ahí estaremos reunidos nuestros hermanos para estar glorificando, adorando y alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos, y hasta la y estaremos con ustedes la próxima semana con esta clase, el próximo sábado y los viernes. Acuérdense siempre de buscar esta clase en YouTube, el canal nuestro de YouTube, CISA La Verdad TV. Ustedes pueden conseguir todas las clases que hemos estado impartiendo y es una manera de tenerlo más asequible a ustedes porque pueden abrirlo en el momento y en el tiempo que más les es favorable, porque son clases que tratamos de traer más palabras, la palabra con todo lo que es el contexto de estos capítulos que dicen una verdad, una enseñanza gloriosa y que usted queda bien edificado, por lo que le hacemos hincapié en que usted reciba todo lo que es la clase que estamos dando, porque es para su crecimiento y solamente estamos sirviéndole la palabra. Esa es nuestra intención, que usted conozca más de lo que Dios quiere que usted conozca. Bendiciones, amados, que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes y hasta la próxima semana. Amén.